El bullicioso aeropuerto internacional de Atlanta estaba lleno de actividades a mañana de verano. En medio del mar de viajeros apresurados, un modesto anciano se destacaba. Vestido con ropa sencilla y un sombrero de paja desgastado, su nombre era George Bennett, un granjero de la zona rural de Georgia. No solo llevaba una maleta maltrecha, sino también el peso de noticias que alterarían para siempre el curso de su vida. George caminó lentamente hacia la puerta de embarque, con los ojos muy abiertos por la curiosidad mientras contemplaba el entorno desconocido. Esta era la primera vez que volaba, y a pesar de la ansiedad, había un brillo de emoción en sus arrugados ojos marrones. Cuando llegó al mostrador de embarque, presentó su boleto con las manos callosas por años de arduo trabajo en la tierra. La asistente, una amable joven, sonrió cálidamente ante su expresión confusa. Primera clase, señor Bennett. ¿Qué viaje tan especial debe tener por delante?, exclamó entregándole su tarjeta de embarque. George se rascó la cabeza, desconcertado. Primera clase, debe haber algún error, señorita. Solo quería un asiento regular. La asistente verificó 2 veces el boleto y confirmó que no había ningún error. Señor, su asiento es en primera clase. Disfrute su vuelo. Todavía perplejo, George se dirigió hacia el área de embarque sin saber que este vuelo sería mucho más que su primer viaje por los cielos. Mientras cruzaba la terminal, una mujer vestida a la última moda llamaba la atención donde quiera que fuera. Evelyn Sinclair, una conocida socialité de Nueva York, caminaba por el aeropuerto como si estuviera en una pasarela, con sus tacones altos haciendo clic en el suelo reluciente. Evelyn era exactamente lo opuesto a George en todos los sentidos. Mientras él irradiaba sencillez y humildad, ella encarnaba el lujo y la arrogancia. Sus ojos azul hielo escanearon críticamente a cada persona en su camino. Al llegar a la puerta de embarque de primera clase, Evelyn fue recibida con reverencia por el personal del aeropuerto y apenas reconoció la asistencia cuando le entregó su ticket, demasiado absorta en su último teléfono inteligente. Fue entonces cuando el destino decidió divertirse. George y Evelyn terminaron uno al lado del otro en la fila de embarque de primera clase. El aroma terroso de la granja, adherido a la ropa sencilla de George, no pasó desapercibido para Evelyn. Su delicada nariz se arrugó con disgusto y no pudo resistir un comentario sarcástico. Dios mío, ¿qué es ese olor? Es como si alguien hubiera subido todo el granero a bordo. George, que había estado maravillado con el avión afuera de la ventana de la terminal, se volvió hacia Evelyn, confundido. ¿Dijiste algo, mamá? Evelyn lo miró de arriba abajo con una mueca burlona, frunciendo los labios. Sí, creo que estás en la fila equivocada. La clase económica está más abajo. No, no, George respondió cortésmente, mostrando su tarjeta de embarque. La joven que estaba al frente me dijo que mi asiento está aquí. La cara de Evelyn se retorció en una mezcla de incredulidad y disgusto. Esto es inaceptable, ¿cómo pudieron dejar que alguien como usted entrara en primera clase? Sin esperar una respuesta, Evelyn se acercó a uno de los miembros del personal de la aerolínea, su tono antes condescendiente ahora ordenaba, necesito hablar con alguien a cargo de inmediato. Ha habido un grave error aquí. El joven miembro del personal, intimidado por el comportamiento autoritario de Evelyn, tartamudeó una respuesta. ¿Por qué sí, señora? Llamaré al supervisor de inmediato. Mientras se desarrollaba el drama, George permaneció en silencio, avergonzado y confundido por la situación. Nunca había imaginado que su primer vuelo se convertiría en una dura prueba. Minutos después, lo que a George le parecieron horas, el supervisor de la aerolínea llegó flanqueado por 2 guardias de seguridad. Evelyn inmediatamente se acercó a ellos, su voz llena de indignación. Este hombre no puede volar en primera clase. Mírelo. Apesta a animales y está arruinando toda la cabina. Exijo que lo retiren de inmediato. El supervisor, un hombre de mediana edad con expresión cansada,
trató de calmar la situación. Señora, entiendo su preocupación, pero si el pasajero tiene un boleto válido. Evelyn lo interrumpió bruscamente. ¿Sabe quién soy? Evelyn Sinclair. Mi esposo es uno de los principales accionistas de esta aerolínea. Si no solucionan esto ahora, les aseguro que habrá consecuencias. El rostro del supervisor palideció al reconocer el nombre y se volvió hacia George, que estaba observando el intercambio con una mezcla de tristeza y resignación. Señor, lo siento, pero tendremos que trasladarlo a clase económica. Es nuestra política asegurar la comodidad de todos los pasajeros. George, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor, simplemente asintió. Está bien, señor. No quiero causar ningún problema a nadie. Mientras lo escoltaban fuera del área de primera clase, George escuchó la voz triunfante de Evelyn. Finalmente, podemos tener un vuelo civilizado. El viejo granjero fue reubicado en un asiento estrecho en la última fila de la clase económica. Mientras se acomodaba, sacó un sobre arrugado de su bolsillo. En el interior estaban los resultados de sus pruebas médicas y un diagnóstico que le daba solo unos pocos años de vida. George suspiró, guardando el sobre. Este viaje a Nueva York, que se suponía marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, había comenzado con una nota amarga. Pero él era un hombre sencillo y sabio, que sabía que la vida a veces te da limones, y con limones, pensó con una sonrisa resignada, siempre se puede hacer limonada. El avión despegó, llevando consigo no solo pasajeros, sino el comienzo de una historia que entrelazaría sus destinos en caminos inesperados. En el lujo de la primera clase, Evelyn saboreó su victoria momentánea, sin saber cómo sus acciones de ese día resonarían en su futuro. Y en clase económica, George cerró los ojos, soñando con los planes que tenía para su hijo y el futuro de su granja. Habían pasado 6 meses desde el incidente en el aeropuerto. En un encantador café en el corazón de Manhattan, una joven esperaba ansiosamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de mármol. Claire Sinclair, la hija de Evelyn, era la viva imagen de una discreta elegancia, tan diferente a la ostentación de su madre. Sus ojos verdes escaneaban la habitación nerviosamente hasta que finalmente aterrizaron en la figura que entraba por la puerta. Una sonrisa iluminó su rostro al ver a Alex, su novio de casi un año. Alex Bennett era alto y guapo, con cabello oscuro y despeinado que le daba una apariencia encantadoramente casual. Vestía de manera simple pero elegante, con una camisa blanca impecable y jeans bien ajustados. Perdón por llegar tarde, dijo inclinándose para darle un suave beso a Claire. El tráfico era terrible. Claire sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Bueno, yo también acabo de llegar. Cuando pidieron un capuchino para Claire y un café negro para Alex, la pareja entabló una animada conversación. Hablaron sobre sus días, sus sueños y sus planes para el futuro. Cualquier observador casual podría ver el brillo en sus ojos, una conexión que solo existe entre dos personas verdaderamente enamoradas. ¿Sabes? Alex comenzó después de un momento de vacilación. Hay algo que he querido decirte por un tiempo. Claire se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué es? Alex vaciló por un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Se trata de mi familia. Sabes, no hablo mucho de ellos, pero creo que es hora de que conozcas a mi papá. La cara de Claire se iluminó. ¿De verdad? Eso sería maravilloso. Siempre quise conocer a tu familia. Bueno, continuó Alex, mi papá no es exactamente lo que podrías estar imaginando. Es un hombre sencillo, un granjero. Claire frunció el ceño, un poco confundida. ¿Pero no dijiste que tu familia tenía negocios agrícolas? Alex sonrió, un poco nervioso. Sí, es cierto, pero mi papá prefiere una vida más simple. Él personalmente administra nuestra granja principal en Georgia. Es un hombre de la tierra,
¿sabes? La expresión de Claire se suavizó. Eso suena encantador, Alex. No puedo esperar para conocerlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina en lo alto de un rascacielos, Evelyn Sinclair estaba en medio de una acalorada llamada telefónica. ¿A qué te refieres con que Bennett Farm no está en venta? Prácticamente gritó en el teléfono. Ofrézcales más. Todos tienen un precio. Evelyn colgó el teléfono de golpe, su frustración era evidente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana panorámica, contemplando la ciudad que se extendía debajo de ella. Su imperio inmobiliario estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su historia, la construcción de un resort de lujo en la zona rural de Georgia. Todo era perfecto, excepto por un detalle: Bennett Farm, un terreno estratégicamente ubicado, se negaba a vender. Evelyn, ¿puedo ayudarte?, preguntó su asistente Michael, un hombre delgado de mediana edad con gafas de montura metálica. Prepara el auto, ordenó Evelyn sin mirarlo. Vamos a hacer una visita a esta granja Bennett. Quiero ver de primera mano qué clase de tonto rechaza una oferta como la nuestra. Mientras Evelyn se preparaba para su viaje inesperado, George Bennett estaba en su granja, observando la puesta de sol desde su porche. Sus pensamientos vagaron hacia atrás, a la conversación que había tenido con su hijo ese mismo día. Papá, Alex había dicho, quiero que conozcas a alguien muy especial para mí. George sonrió, recordando el brillo en los ojos de su hijo. Era el mismo brillo que había visto en los ojos de su difunta esposa. Por supuesto, hijo. ¿Cuándo quieres bajar? Ahora, mientras miraba el horizonte pintado en tonos naranja y rosa, George sintió una mezcla de emociones: alegría por su hijo, ansiedad por el encuentro y un dejo de tristeza al pensar en el poco tiempo que le quedaba. Su mente flotaba en los acontecimientos de los últimos meses: el viaje a Nueva York, el humillante incidente en el aeropuerto y las noticias que había recibido de los médicos. Todo esto lo había llevado a tomar decisiones importantes sobre el futuro de la granja y la familia. George había dedicado cada momento desde entonces a perfeccionar su último invento, un revolucionario sistema de riego que podía convertir tierras áridas en campos fértiles. Era su legado, algo que cambiaría no solo el futuro de su familia, sino potencialmente las vidas de miles de agricultores en todo el país. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, George no podía imaginar cómo los acontecimientos de los próximos días entrelazarían su destino con el de la mujer que lo había humillado meses atrás. El sol apenas se había levantado cuando Evelyn Sinclair salió de Nueva York hacia la zona rural de Georgia. Su conductor privado recorría las sinuosas carreteras en el lujoso SUV, mientras ella, sentada en la parte trasera, escribía furiosamente en su tableta, revisando documentos y estrategias para la negociación que se avecinaba. Michael llamó a su asistente sentado a su lado. ¿Estás seguro de que tenemos toda la información sobre esta granja? Michael asintió nerviosamente. Sí, señora. La granja Bennett ha pertenecido a la familia durante generaciones. El propietario actual es George Bennett, de 68 años, viudo, con un solo hijo. Evelyn sonrió, con un brillo depredador en sus ojos. Perfecto. Un viejo granjero solitario no será rival para mí. Al final del día, esa tierra será nuestra. Mientras tanto, en Bennett Farm, George se despertó con el canto del gallo. A pesar de su edad y la enfermedad que lo consumía lentamente, mantuvo su rutina de levantarse temprano para ver personalmente el inicio del trabajo del día en la granja. Esa mañana, sin embargo, había una energía diferente en el aire. Alex llegaría en unas horas, trayendo consigo a la novia que estaba tan ansioso por presentarle. George sonrió al pensar en su hijo. Alex era su mayor alegría, la razón por la que seguía luchando a pesar del diagnóstico sombrío que había recibido. Caminando por los exuberantes campos verdes, George se detuvo para admirar su proyecto más reciente, el revolucionario sistema de riego que había desarrollado.
Era un espectáculo que llenaba su corazón de orgullo y esperanza de que este invento pudiera cambiar el futuro de la agricultura en el país. No podía esperar para compartirlo con Alex. A medida que avanzaba la mañana, George escuchó el sonido de un auto que se acercaba. Su corazón se hinchó con anticipación, pensando que era Alex llegando temprano. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vio un vehículo que claramente no pertenecía a estos lugares. La camioneta se detuvo frente a la casa principal, y Evelyn se bajó, sus tacones altos hundiéndose ligeramente en la suave tierra. Evelyn, que en ese momento ya estaba mentalmente preparada para tomar lo que quería, avanzó hacia George, pero algo la detuvo en seco. «Hola», gritó George, acercándose con una sonrisa amistosa. «¿Cómo puedo ayudarte?» Evelyn se volvió, lista para desatar su bien practicado encanto, pero se quedó congelada cuando vio el rostro de George. Por un momento, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos, pero fue rápidamente suprimida. «Buenos días», dijo componiéndose. «Estoy buscando al señor George Bennett. Soy Evelyn Sinclair, CEO de Sinclair Enterprises». George, a su vez, reconoció inmediatamente a la mujer que lo había humillado en el aeropuerto meses atrás. Su sonrisa vaciló por un momento, pero decidió mantener las cosas cordiales. «Ese soy yo, señora. ¿Qué puedo hacer por usted?» Evelyn, sin darse cuenta de que estaba parada frente al hombre al que había menospreciado, lanzó su discurso ensayado sobre los beneficios de vender la granja a su empresa. Habló de cifras astronómicas, desarrollo regional y oportunidades únicas. George escuchó pacientemente, su rostro con una máscara de calma. Cuando Evelyn terminó, simplemente dijo: «Aprecio su interés, señora Sinclair, pero esta granja no está en venta. Es el legado de mi familia, y tengo la intención de que siga siendo así». El rostro de Evelyn se contrajo en una mezcla de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no. «Señor Bennett, tal vez no comprenda la magnitud de la oferta que le hago. Con este dinero podría vivir cómodamente el resto de su vida». George sonrió gentilmente. «Señora Sinclair, la vida no se mide solo por la comodidad o el dinero. Esta tierra es mi historia, mi presente y el futuro de mi hijo. No hay precio que pueda pagar por eso». Antes de que Evelyn pudiera replicar, el sonido de otro auto acercándose llamó la atención de todos. Era Alex, llegando con Claire. La joven pareja salió del auto, luciendo confundidos ante la escena que tenían ante ellos: George, Evelyn, Michael y el conductor, todos parados en medio del patio de la granja. «Papá», Alex llamó, acercándose con cautela. «¿Está todo bien?» George esbozó una amplia sonrisa al ver a su hijo. «Alex, me alegra mucho que estés aquí». Se volvió hacia Evelyn, que estaba observando la escena con creciente incomodidad. «Señora Sinclair, si me disculpa, tengo invitados que atender. Como dije, la granja no está en venta. Buen viaje de regreso». Evelyn, aturdida por el rechazo directo, se quedó momentáneamente sin palabras. Sus ojos pasaron del rostro sereno de George al de Alex, y luego al de Claire. Casi dejó de reconocer a su propia hija. Claire se quedó congelada, mirando a su madre con incredulidad. «Mamá», Claire tartamudeó, igualmente sorprendida al ver a su madre en un lugar tan improbable. Un pesado silencio cayó sobre el grupo, cada persona procesando las inesperadas implicaciones. La expresión de Evelyn pasó de la confusión a una dolorosa comprensión. George fue el primero en romper el silencio. «Bueno, parece que tenemos mucho de qué hablar», dijo con una calma que enmascaraba la tormenta de emociones dentro de él. «¿Por qué no entramos todos a tomar un café?» La sala de estar de la granja, que normalmente era un espacio acogedor y tranquilo, ahora estaba llena de una tensión palpable. George, Alex,
Claire y Evelyn estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, con tazas de café humeantes frente a ellos, pero nadie se atrevió a tomar el primer sorbo. Michael y el conductor de Evelyn habían sido despedidos discretamente, dejando a las dos familias a cargo de la delicada situación que se había presentado. Alex fue el primero en romper el silencio opresivo. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Su voz tembló ligeramente, atrapada entre la confusión y una creciente comprensión. George suspiró profundamente, sus ojos moviéndose entre los rostros alrededor de la mesa. Hijo, comenzó, parece que el destino decidió jugarnos una mala pasada y unir nuestras vidas de una manera inesperada. Evelyn, que hasta entonces había mantenido una expresión de sorpresa e indignación, finalmente encontró su voz. Claire, ¿sabías esto? ¿Sabías quién era la familia de tu novio? La última palabra fue dicha con un toque de desdén. Claire, todavía tambaleándose por la situación, negó con la cabeza. No, mamá. No tenía idea. Alex nunca entró en detalles sobre su familia. Solo dijo que su padre era granjero. Alex asintió, confirmando. Es cierto. Quería que Claire conociera a mi padre por quién es, no por lo que tenemos o no tenemos. Evelyn se burló, incrédula. ¿No por lo que tienes? Alex, ¿tienes idea del valor de esta propiedad, del potencial que estás desperdiciando aquí? Suficiente, George interrumpió, su voz sorprendentemente firme. Creo que hay cosas más importantes que discutir, ¿verdad? El uso de su nombre tomó a Evelyn con la guardia baja. Miró a George, viéndolo realmente por primera vez desde que llegó. Algo en sus ojos, en la forma en que se comportaba, despertó un recuerdo incómodo. ¿Nos hemos conocido antes?, preguntó con una nota de incertidumbre en su voz usualmente segura. Sí, respondió George, su tono calmado pero cargado de significado. Nos conocimos hace 6 meses, en un aeropuerto. Los ojos de Evelyn se abrieron en shock. Recordó al anciano que había humillado en el aeropuerto de Atlanta. Recordó la arrogancia con la que lo había tratado, y la vergüenza que él había soportado en silencio. Usted es, tartamudeó Evelyn, incapaz de completar la frase. Sí, dijo George, su voz tan suave como el viento que soplaba a través de los campos. Soy el hombre al que hiciste sacar de primera clase. El mismo hombre al que descalificaste por no estar a la altura de tus estándares. Evelyn se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que el destino la llevaría a este mismo lugar, enfrentando al hombre que una vez había despreciado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Claire, horrorizada, miró a su madre. ¿Hiciste eso? Evelyn, intervino George, hay algo que necesito que entiendas. Esta granja no es solo tierra y dinero. Es el legado de mi familia, algo que no se puede comprar ni vender. Es lo que he trabajado toda mi vida para proteger. Y no importa cuánto dinero ofrezcas, nunca estaré dispuesto a venderlo. Evelyn, enfrentada a la verdad de sus acciones y la realidad de su arrogancia, se dio cuenta de que había subestimado no solo a George, sino también a su propio hijo. Había visto el mundo solo a través del prisma del dinero y el poder, sin entender que había cosas mucho más valiosas que el dinero no podía comprar. Finalmente, fue Claire quien rompió el silencio. Mamá, dijo suavemente, creo que deberías irte. Aquí no eres bienvenida si lo único que te interesa es el dinero. Evelyn se levantó lentamente, aún procesando todo lo que había sucedido. Sin decir una palabra más, salió de la granja, dejando atrás no solo el terreno que no pudo comprar, sino también una lección amarga sobre la verdadera naturaleza del valor. Después de la partida de Evelyn, el ambiente en la granja se relajó considerablemente. Claire se acercó a George, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, señor Bennett. No sabía que mi madre era capaz de algo así. No tenía idea de lo que había hecho.
George la miró con una sonrisa amable. No te preocupes, Claire. No puedes ser responsable de las acciones de los demás. Lo importante es que ahora todos sabemos la verdad. Alex se acercó a su padre, colocando una mano en su hombro. Papá, siento mucho lo que pasó. No tenía idea de que Claire era la hija de Evelyn Sinclair. No hay necesidad de disculpas, hijo, dijo George. Lo importante es que hemos enfrentado esta situación juntos y hemos salido más fuertes. Esta granja sigue siendo nuestra, y seguiremos trabajando en ella, como siempre lo hemos hecho. Claire tomó la mano de Alex, sonriendo a George. Me encantaría ayudar en la granja, si me lo permites. Por supuesto, Claire, respondió George. Serás bienvenida aquí siempre. George asintió lentamente. Sí, señora Sinclair, nos conocimos hace unos meses en un vuelo a Nueva York, aunque debo decir que las circunstancias no eran las más agradables. El rostro de Evelyn palideció mientras recordaba el incidente en el aeropuerto. La comprensión de lo que había hecho y a quien había ofendido la golpeó como un balde de agua fría. Claire, sintiendo que algo grave había sucedido, miró ansiosamente entre su madre y Alex. ¿Qué incidente?, preguntó con la voz teñida de miedo. Era ella, dijo Alex, su voz temblando con una emoción apenas contenida. Fue tu mamá quien humilló a mi papá en ese vuelo. Evelyn, por primera vez en muchos años, se quedó sin palabras. La arrogancia que normalmente la rodeaba como una armadura parecía haberse disipado, dejándola expuesta y vulnerable. George, al ver la agitación emocional que se desarrollaba ante él, decidió tomar el control de la situación. Sucedió lo que pasó en el pasado, dijo, su voz tranquila y mesurada. No podemos cambiarlo. Lo que importa ahora es cómo lidiamos con el presente y el futuro. Se volvió hacia Alex y Claire, quienes estaban al borde de las lágrimas. Ustedes dos se aman, eso está claro para cualquiera que los vea juntos. No dejen que los errores o prejuicios de los demás afecten lo que sienten el uno por el otro. Evelyn, aún luchando por recuperar la compostura, miró a George con una mezcla de confusión y admiración renuente. ¿Cómo puedes ser tan comprensivo después de lo que hice? George sonrió con tristeza. Señora Sinclair, la vida es demasiado corta para guardar rencores. Créame, lo sé mejor que nadie. Hizo una pausa, considerando si compartir su decisión secreta. Decidió que la honestidad era el mejor camino. Me diagnosticaron una enfermedad rara. Los médicos me dieron solo unos pocos años de vida. La revelación golpeó la habitación como una bomba. Alex, quien ya sabía sobre la condición de su padre, bajó la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Claire jadeó, cubriendo su boca con las manos. Evelyn, por su parte, sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. No sabía, murmuró, toda su bravuconería anterior evaporada. George asintió. Pocas personas lo hacen, pero es por eso que cada día, cada momento es precioso para mí. Es por eso que esta granja, este legado que quiero dejarle a Alex, significa tanto. No se trata solo de tierra o dinero, señora Sinclair. Se trata de una familia, de crear algo que perdure más allá de nosotros mismos. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras todos absorbían las palabras de George. Alex, reuniendo su coraje, finalmente habló. Papá, quiero que sepas que planeo continuar tu trabajo aquí. La granja, tus inventos. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que tu legado siga vivo. Claire, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Alex. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. Evelyn vio la escena sintiéndose completamente fuera de lugar. Toda su vida se había construido en torno a las ganancias comerciales y el estatus social. Ver el amor y la dedicación en esta sencilla familia la hizo cuestionarse por primera vez en mucho tiempo sus propias prioridades.
Quiero pedir disculpas, comenzó con la voz entrecortada, por lo que pasó en el avión, por intentar comprar su terreno, por todo. George miró a Evelyn, viendo más allá de la fachada de la despiadada empresaria. Acepto sus disculpas, señora Sinclair, y espero que todos podamos aprender algo de esta situación. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde bañó los campos de la granja con una luz dorada. Ven, dijo, invitando a todos a unirse a él. Quiero mostrarles algo. Mientras el grupo se reunía alrededor de la ventana, George comenzó a hablar sobre su innovador sistema de riego, sobre los planes que tenía para expandir la producción de la granja de manera sustentable, sobre el futuro brillante que vio para esta tierra. Y ahí, en ese momento de revelaciones y reconciliaciones, algo comenzó a cambiar. Evelyn, por primera vez, vio más allá del valor monetario de la tierra. Alex y Claire sintieron que su amor se fortalecía frente a lo adverso. Y George, al verlos a todos, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El futuro aún era incierto, con muchos cabos sueltos por atar, pero esa tarde, en la sala de una granja en la zona rural de Georgia, se dieron los primeros pasos hacia el entendimiento mutuo y, tal vez, hacia la curación de heridas de larga data. En las semanas posteriores a la turbulenta reunión en la granja, se instaló una tensa calma entre las familias Bennett y Sinclair. Alex y Claire decidieron no dejar que las circunstancias sacudieran su relación y se volcaron en los proyectos de la granja. Una mañana soleada, Alex caminaba por los campos con Claire, explicándole con entusiasmo los detalles del sistema de riego de su padre. Mira, Claire, señaló una serie de tuberías casi invisibles que serpenteaban a través del suelo. Este sistema no solo ahorra agua, sino que también distribuye nutrientes más eficientemente. Es revolucionario. Claire, quien siempre había vivido en la ciudad, estaba fascinada. Es increíble, Alex. Tu papá es un genio. Mientras tanto, en Sinclair Enterprises, en Nueva York, Evelyn estaba sumida en sus pensamientos. El encuentro en la granja la había afectado más de lo que quería admitir. La imagen de George hablando con tanta pasión sobre su tierra, incluso frente a una enfermedad terminal, era algo que no podía quitarse de la mente. Michael, llamó a su asistente, cancela todas mis citas para mañana. Voy a hacer un viaje. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Evelyn Sinclair estaba de regreso en la granja Bennett. Esta vez, sin embargo, no había una postura arrogante ni tacones altos hundidos en la tierra. Vestía ropa más apropiada para el entorno rural y tenía una expresión genuina de curiosidad. George la saludó en el porche con una taza de café en mano. Señora Sinclair, qué sorpresa. ¿A qué le debo el honor? Evelyn dudó un momento antes de responder. Señor Bennett, vine a aprender sobre la granja, sobre su trabajo, si está dispuesto a enseñarme. Por supuesto, el viejo granjero levantó las cejas sorprendido, pero una suave sonrisa se formó en sus labios. Bueno, en ese caso, comencemos nuestra lección. Y por favor, llámame George. Durante las horas que siguieron, George guió a Evelyn por la granja, explicándole cada detalle del sistema de riego, los métodos de cultivo y los planes para el futuro. Evelyn escuchó con atención, haciendo preguntas y tomando notas mentales. ¿Sabes?, dijo George mientras miraban la puesta de sol desde el porche. Cuando recibí mi diagnóstico, pensé que me estaba acercando al final, pero ahora me doy cuenta de que es solo el comienzo de algo más grande. Evelyn lo miró, intrigada. ¿Qué quieres decir? Este sistema que hemos desarrollado aquí, explicó, puede cambiar las vidas de miles de agricultores en regiones áridas, pero se necesita a alguien con una visión empresarial para llevarlo adelante a gran escala. Los ojos de Evelyn se abrieron cuando se dio cuenta de las implicaciones. ¿Estás sugiriendo una asociación? George asintió. Exactamente. Tu experiencia comercial combinada con nuestra tecnología,
imagina el impacto que podríamos tener. En ese momento, algo cambió dentro de Evelyn. La idea de usar sus talentos para algo más que solo ganancias personales encendió una chispa que no sabía que existía. George extendió su mano. Creo que tenemos un trato. Mientras tanto, Alex y Claire, que habían estado observando la interacción desde la distancia, intercambiaron miradas esperanzadas. Tal vez, pensaron, las heridas del pasado podrían sanar después de todo. El fin de semana siguiente, Alex y Claire llegaron a la granja para visitar a George. Fueron recibidos calurosamente por el viejo granjero, que se había convertido en un mentor para Claire, enseñándole sobre la tierra y el sistema de riego que él había desarrollado. Evelyn también estaba presente, ahora como visitante frecuente de la granja y trabajando estrechamente con George en la expansión del sistema de riego a otras regiones. Cuando todos se reunieron para almorzar en el comedor de la granja, la atmósfera se relajó, en marcado contraste con la tensión que había marcado su primer encuentro. Evelyn, que alguna vez había sido un símbolo de arrogancia y privilegio, ahora parecía más arraigada. Su enfoque pasó de las ganancias al impacto de su trabajo. «Sabes, George», dijo Evelyn mientras comían, «nunca pensé que diría esto, pero creo que me estoy enamorando de la vida en el campo». George sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y cariño. «Cuidado, Evelyn, o pronto te haré conducir un tractor». Todos se rieron, incluida Evelyn, que parecía más liviana y feliz de lo que Claire recordaba haberla visto en años. Después del almuerzo, mientras los demás charlaban en el porche, Alex llevó a Claire a un lado más apartado del jardín. «Claire», comenzó, y su corazón comenzó a latir con fuerza, «estos meses han sido una locura, ¿no? Con todo lo que pasó entre nuestras familias, el proyecto agrícola». Claire asintió, sonriendo. «Ha sido toda una montaña rusa». Alex respiró hondo, reuniendo su coraje. «Y sabes, todo esto solo me ha hecho sentir más seguro de lo que quiero para nuestro futuro». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Claire jadeó, lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Claire Sinclair», dijo Alex con voz temblorosa de emoción, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». La respuesta fue inmediata y entusiasta. «Sí, 1000 veces sí». Los gritos de alegría de la pareja atrajeron la atención de los demás, quienes rápidamente se unieron a ellos para celebrar el compromiso. George, viendo la escena con lágrimas en los ojos, sintió una ola de gratitud invadirlo. A pesar de la enfermedad que aún lo consumía, estaba presenciando el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza para su familia. Evelyn, por su parte, sorprendió a todos al abrazar espontáneamente a George. «Gracias», susurró, «por enseñarme el verdadero valor de las cosas». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la finca en tonos dorados, el grupo permaneció reunido, compartiendo historias, risas y planes para el futuro. La granja, que alguna vez había sido motivo de discordia, ahora era el telón de fondo de una unión improbable pero profundamente significativa. George, sentado en su mecedora favorita, observaba todo con una sonrisa serena. Conocía que su tiempo era limitado, pero también sabía que estaba dejando un legado mucho mayor de lo que jamás había imaginado, no solo una granja próspera o una tecnología innovadora, sino también una familia unida y un ejemplo de cómo el perdón y la comprensión pueden transformar vidas. Cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, George ofreció una oración silenciosa de agradecimiento por cada desafío que había enfrentado, por cada lección aprendida y, sobre todo, por la oportunidad de ver florecer el amor y la esperanza en un terreno que alguna vez fue propicio para los prejuicios y los malentendidos. La noche se hizo más profunda, pero para todos los presentes fue claro que este era solo el comienzo de un viaje nuevo y emocionante. El año siguiente al compromiso de Alex y Claire estuvo marcado por grandes cambios y desafíos. La startup que habían fundado para desarrollar y distribuir el sistema de riego de George, acertadamente llamada Waters of Tomorrow,
comenzó a ganar reconocimiento nacional. Evelyn, ahora profundamente comprometida con su nueva misión, sorprendió a todos con su dedicación. Pasó su tiempo igualmente entre Nueva York y la granja, prefiriendo a menudo el aire del campo a la comodidad de su penthouse en la ciudad. Una tarde particularmente calurosa, Evelyn y George se sentaron a la sombra de un gran roble, discutiendo los últimos avances en su proyecto. «¿Sabes, George?», comenzó Evelyn, con un tono reflexivo en su voz. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no nos hubiéramos conocido ese día». George sonrió, sus arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. «El destino tiene una manera divertida de trabajar, ¿no es así?». Evelyn asintió con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Estaba tan vacía, siempre persiguiendo más dinero, más poder. Y ahora, señaló la granja. Ahora siento que realmente estoy marcando una diferencia. George gentilmente colocó su mano sobre la de ella. Siempre tuviste ese potencial, Evelyn. A veces solo necesitamos un pequeño empujón para ver lo que realmente importa. Mientras Alex y Claire estaban completamente inmersos en la planificación de su boda, decidieron realizar la ceremonia en la granja, un símbolo no solo de su unión sino de la unión entre sus familias. Una noche, mientras trabajaban en las invitaciones, Claire notó que Alex estaba más callado de lo habitual. «¿Está todo bien, amor?», preguntó preocupada. Alex vaciló antes de responder. «Es mi papá, Claire. Se está debilitando cada día. Tengo miedo de que no esté aquí para ver nuestra boda». Claire abrazó fuertemente a su prometido. «Tu papá es el hombre más fuerte que conozco, Alex. Estará ahí, estoy segura de ello». Las palabras de Claire fueron reconfortantes, pero la realidad de la condición de George se cernía sobre todos como una nube oscura. Los tratamientos se estaban volviendo cada vez más difíciles, y aunque intentaba mantener una actitud positiva, era evidente que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Fue en este contexto que Evelyn tuvo una idea audaz. En una reunión familiar, propuso, ¿y si adelantamos la boda? Podríamos tener una ceremonia íntima aquí mismo en la granja, lo antes posible. La sugerencia fue recibida con una mezcla de sorpresa y emoción. Alex y Claire intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasó entre ellos. «Creo que es una idea maravillosa», dijo George, con voz débil pero llena de emoción. «Nada me haría más feliz que ver casar a mi hijo». La decisión fue unánime. En los días siguientes, la granja se convirtió en un torbellino de actividad. Amigos, familiares y trabajadores agrícolas se unieron para organizar lo que prometía ser un evento simple pero profundamente significativo. Y así, solo 3 semanas después, bajo el mismo cielo estrellado que había sido testigo de tantos cambios en sus vidas, Alex y Claire intercambiaron sus votos. George, apoyado por Evelyn, observó con lágrimas en los ojos cómo su hijo comenzaba un nuevo capítulo en su vida. La ceremonia fue un testimonio del amor y la unión que habían surgido de circunstancias tan improbables. Mientras los recién casados bailaban bajo la suave luz colgada entre los árboles, George observó la escena con una sonrisa serena. «Valió la pena», murmuró para sí mismo. «Cada momento valió la pena». Los meses siguientes fueron agridulces. La salud de George continuó deteriorándose, pero enfrentó cada día con admirable determinación. Su pasión por el proyecto Waters of Tomorrow parecía darle fuerza extra, y pasó horas discutiendo ideas y planes con Evelyn, Alex y Claire. Una fría mañana de otoño, mientras las hojas doradas bailaban con el viento, George pidió que lo llevaran al campo donde se había implementado su sistema de riego por primera vez. «Quiero ver los frutos de nuestro trabajo por última vez», dijo con voz débil pero llena de emoción. Evelyn, quien se había convertido en una presencia constante y reconfortante en la vida de George, empujó su silla de ruedas mientras Alex y Claire caminaban a su lado, con las manos entrelazadas.
Cuando llegaron al campo, la vista los dejó sin aliento. Fila tras fila de exuberantes cultivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio viviente del éxito del invento de George. «Es hermoso, ¿no?», dijo George, sus ojos brillando al pensar que esto podría ayudar a tanta gente, a tantas familias. Evelyn se arrodilló junto a su silla de ruedas y tomó su mano arrugada entre las de ella. «George, tu legado tocará vidas durante generaciones». Esa noche, se reunieron en el porche de la granja. George pidió hablar. «A todos, mis queridos», comenzó, su voz frágil pero llena de amor, «no puedo expresar lo agradecido que estoy de tenerlos a todos en mi vida. Alex, mi hijo, me has hecho sentir tan orgulloso. Claire, has traído una nueva vida a nuestra familia». Y Evelyn hizo una pausa, intercambiando una mirada significativa con ella. «Me has enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «El proyecto Waters of Tomorrow es más que un negocio o un invento. Es un símbolo de cómo podemos superar nuestras diferencias, de cómo el amor y la comprensión pueden florecer en los lugares más improbables». George miró a cada uno de ellos, sus ojos llenos de emoción. «Me prometen que continuarán con este trabajo, y que lo usarán no solo para obtener ganancias, sino para marcar una diferencia real en la vida de las personas». Todos asintieron con la cabeza, y las lágrimas corrían libremente por sus rostros. En las semanas siguientes, George se debilitó cada vez más, pero incluso en sus últimos días mantuvo el ánimo en alto, siempre con una palabra amable o un sabio consejo que ofrecer. Y luego, en una tranquila noche de invierno, George Bennett falleció pacíficamente mientras dormía, rodeado de sus seres queridos. El funeral fue una celebración de su vida, y agricultores de toda la región vinieron a presentar sus respetos y compartieron historias sobre cómo la generosidad y los inventos de George habían cambiado sus vidas. Cuando bajaron el ataúd al suelo, Evelyn se acercó a Alex y Claire, que estaban abrazándose mutuamente. «Tu padre», dijo, su voz ahogada por la emoción, «me enseñó el verdadero significado de la riqueza. No se trata de dinero o poder, se trata del impacto que dejamos en el mundo, de las vidas que tocamos». Alex asintió, secándose las lágrimas. «Vamos a continuar con su trabajo, nos aseguraremos de que su sueño se extienda por todo el país y por el mundo, si podemos». Claire, con su mano protectora sobre su vientre ligeramente hinchado, una sorpresa que habían descubierto apenas unas semanas antes, añadió, «y nos aseguraremos de que la próxima generación conozca la historia de su abuelo, el hombre que transformó no solo la tierra, sino también los corazones». En los años siguientes, Bennett Farm se convirtió en mucho más que una simple propiedad rural. Se transformó en un centro de innovación agrícola, atrayendo a investigadores y agricultores de todo el mundo. El proyecto Waters of Tomorrow se expandió, trayendo esperanza y prosperidad a regiones que alguna vez se consideraron inhabitables. Evelyn, ahora una cariñosa abuela, dividía su tiempo entre los negocios y los preciosos momentos con su familia extendida. A menudo se encontraba contemplando el retrato de George colgado en la granja, agradeciendo en silencio a quien había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Alex y Claire, ahora padres de 2 hijos, continuaron el legado de George con pasión y dedicación. Se aseguraron de que la historia de su padre, el simple granjero que soñó en grande y logró aún más, se transmitiera, inspirando a las generaciones futuras. Así, Bennett Farm se mantuvo como un testimonio vivo de cómo el amor, la comprensión y la visión pueden transformar vidas y unir a personas de los más diversos orígenes. El legado de George vivió no solo en los verdes y productivos campos, sino en los corazones de todos aquellos a quienes había tocado con su sabiduría, bondad y amor incondicional. Espero sinceramente que hayan disfrutado la historia. Estoy seguro de que el próximo video que aparecerá en su pantalla también los conmoverá. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Un beso grande y nos vemos en la próxima historia.